¿Está corriendo? Listo. Ok, perfecto. Bueno, esperaba que hoy llegaran todos, sin embargo, llegaron pocos, así es que no importa, vamos a empezar. Un saludo a los que nos van a ver desde casa luego. Un saludo y un abrazo para todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a todos otra vez. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Recuerden, yo pongo los pasajes aquí, pero esto es una forma de seguir yo una guía con el versículo, saber por dónde vamos, etcétera. Pero lo ideal es que cada uno de ustedes tenga su Biblia, la abra, la lea, conozca su Biblia. Eso es muy importante, conocer sus Biblias, ¿sí? Así es que les voy a pedir que abran sus Biblias en este capítulo. Y voy a leer de una forma muy rápida hasta el versículo 8, del 1 al 8. Steven, por favor, pongámoslos ahí en pantalla. Voy a leer esto, aunque no voy a entrar hoy en el detalle de verso por verso, como lo hemos venido haciendo, ¿sí? Nada más quiero leerlo para que ustedes tengan una idea de hacia dónde se dirige la enseñanza que vamos a arrancar hoy. Hoy solamente voy a plantear la introducción a este capítulo, ¿sí? Necesito, terminamos el capítulo 11 y muchas cosas quedaron allí en la mente, en el aire, ¿sí? Ahora voy a coger todas esas cosas y las vamos a aterrizar, las vamos a unir todas, porque necesitamos entender eso para poder entender por qué razón Dios presenta la introducción de este capítulo como lo hace. Y lo hace en estos primeros 8 versos, ¿sí? Dice así: 6 días antes de la Pascua, recuerden, otro detalle, recuerden que los originales del Nuevo Testamento sobre todo, los originales en el griego original no traen títulos, tampoco traen números, ¿sí? Así es que algunas veces los títulos, sobre todo los títulos, nos hacen pensar que terminó una historia y empezó otra, ¿sí? En este caso no es así. El capítulo 12 es una continuación de la historia de Lázaro, por lo menos estos primeros 8 versos. Así es que no pierdan de vista este detalle. ¿Por qué? Porque si no, ustedes empiezan capítulo 12, versículo 1 y ya cambiaron de cassette. No, la escena es la misma, los personajes son los mismos. Estamos unos días más adelante, estamos justo antes de una fiesta muy importante judía, ¿sí? Y estamos en una escena en particular, pero son los mismos personajes los que están interviniendo. Bueno, hay unos nuevos, así es que eso es lo que vamos a leer. Por eso voy a leer estos primeros 8 versos. Ok, dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús. No pierdan de vista este espacio de tiempo, ¿sí? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Es que siempre me gusta quiero recordar todo lo posible para que nada falte. ¿Se acuerdan dónde terminamos la vez anterior? ¿Se acuerdan? Jesús acaba de resucitar a Lázaro y todo el concilio judío, los sacerdotes, los ancianos, los escribas, todo el congreso judío acaba de tomar la decisión de matar a Jesús, ¿sí? Esa fue la escena. Así es que cuando Jesús se da cuenta de que ya está sentenciada o ya está determinada su muerte, Jesús sale de Betania, sale de Jerusalén y se va al norte, a una ciudad contigua al desierto que se llama Efraín. Está un poquito al norte de Jericó, ¿sí? La distancia que hay, y digo esto hoy porque me va a ayudar después, la distancia que hay entre Efraín, o podríamos hablar Jericó, y Betania, era una distancia que no se puede recorrer en un día de reposo. Cuando la Biblia habla acerca de camino de un día de reposo, se refiere a una distancia no mayor a 1 kilómetro, ¿sí? Cuando la Biblia habla de camino de un día, son 2 expresiones. Camino de un día y camino de un día de reposo son 2 expresiones que corresponden a distancias diferentes.
Camino de un día de reposo habla de no más de 1 kilómetro. Quiere decir que durante el día de reposo no se podía caminar más de un día. Alguno podrá decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Ya me van a entender por qué. ¿Sí? Tengo que explicar después, no lo voy a hacer hoy, tengo que explicar por qué la Biblia habla de 6 días antes de la Pascua. ¿Sí? Voy a ver si al final me da tiempo de citar o de hacer los números necesarios para que ustedes sepan y puedan entender por qué razón Jesús no murió un viernes y por qué razón Jesús no muere. Ok, me voy a meter en una explicación extensa si me meto ahí ya. ¿Sí? Los cálculos, todo esto que les estoy diciendo es para que podamos entender después qué día con exactitud muere Él, de tal forma que Él pasa 3 días y 3 noches antes de resucitar. ¿Sí? Si Él muere viernes, como todos piensan, entonces Él nunca pudo haber resucitado un domingo o la madrugada del domingo. Pero es lo que vamos a ver. Por eso necesito explicarles todos estos detalles. Entonces, un día de camino, o camino de un día, es la frase o la expresión, es más o menos una distancia que alcanza casi los 40 kilómetros. Eso era lo que ellos caminaban diariamente, entre 30 y 40 kilómetros. Esta distancia es a la que corresponde camino de un día. La expresión camino de un día es esa distancia, casi 40 kilómetros. La expresión camino de un día de reposo corresponde a 1 kilómetro. ¿Sí? Ok, ya me van a entender después. Dice, ok, entonces, la distancia que había entre el lugar donde dejamos a Jesús al finalizar el capítulo 11, está a una distancia importante de Betania. No era una distancia que se podía recorrer en un día, menos en un día de reposo. ¿Sí? Ok, pero esto lo vamos a ir entendiendo. Perdón, dice entonces, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Adelante, Steven. Si quiere pongamos más porque necesito ir más rápido. Si podemos hacer en 2 pantallas los 8, ahí exactamente, listo. Dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, la hermana de Lázaro, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Sigamos. Y dado a los pobres. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ok, ahora sí, si quieren nos devolvemos al versículo 1. Steven. Listo, entonces vamos a entrar a esta historia o a esta enseñanza que tiene detalles que se van a dar cuenta que son absolutamente maravillosos. ¿Sí? Igual que todo el capítulo anterior. Siempre digo lo mismo de todos los capítulos, ¿se han dado cuenta? Pero es que así es. O sea, lo que vamos a descubrir, lo que vamos a ir entendiendo, las verdades con las que nos vamos a topar son más que extraordinarias. Así es que vamos a entrar en esta enseñanza y vamos a procurar avanzar. Les he dicho o les dije al principio que hay pasajes, hay capítulos o hay pasajes que tienen una división natural. Este capítulo, si ustedes abren sus Biblias, por eso les pido que abran las Biblias, si ustedes abren sus Biblias se van a dar cuenta de que este pasaje, todo este capítulo tiene una división natural. Este capítulo está dividido en 7 secciones. ¿Sí? Hay 7 partes.
Primero, la primera parte, que es esta que acabamos de leer, es la escena de la cena en casa de Simón el leproso. Alex, ¿y cómo sabemos que es en casa de Simón el leproso si el Evangelio de Juan no lo dice? Bueno, porque hay otros 2 evangelios que sí lo dicen y lo confirman. La cena a la que está llegando Jesús en este momento se da en casa de Simón el leproso. Esa es la primera parte, o la primera escena que vemos. La otra es el complot para matar también a Lázaro. Estoy describiendo las 7 partes en que se divide este capítulo, ¿sí? La primera es la cena en casa de Simón el leproso. La segunda es la escena que tiene que ver con el complot para matar también a Lázaro. No solamente se había determinado matar o quitarle la vida a Jesús para este momento. A ver si los ubico, a ver si se ubican todos, porfa. Estamos a 6 días de celebrar la Pascua, la fiesta de la Pascua. Si ustedes me están siguiendo, esta fiesta de la Pascua es la tercera y última fiesta de la Pascua que va a celebrar Jesús. ¿Sí? Él celebró solamente 3 fiestas de la Pascua. Cuando hablo de 3 fiestas de la Pascua, me refiero a partir del momento en que él inicia su ministerio público. Evidentemente, tenía 30 años de estar celebrando todas las fiestas con su familia. Sí está claro. Pero ya en su ministerio público, ya como el Mesías, como el Salvador de los hombres, esta era o iba a ser la tercera y última fiesta de la Pascua. ¿Sí? Por eso es tan importante este capítulo, porque estamos a punto de ver, de entrar a ver todos los detalles hasta el capítulo 21, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 21, que es el último de los capítulos del Evangelio de Juan. Vamos a empezar a ver todos los detalles de la muerte de Jesús, todos los detalles, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver la manifestación de Él como el Mesías. Claro, cuando digo esto me quedo corto. ¿Por qué? Porque ya casi llego allí, para no adelantar detalles. Ok, entonces, repito, la cena en la casa de Simón el leproso, el complot para matar también a Lázaro, la entrada triunfal en Jerusalén. Esa es la tercera parte o la tercera sección. Luego aparece una sección que es muy extraña, no sé si la han leído, ¿sí? Que habla de la búsqueda de Jesús de parte de unos griegos. Cuando ustedes y yo leemos esta parte, todos nos quedamos como si no hubiéramos entendido nada, ¿sí? Vamos a explicar a qué se refiere esto, quiénes son esos griegos, y vamos a explicar todos los detalles acerca de esa, que es la cuarta sección de este capítulo. Después se menciona un mensaje que Jesús da acerca del significado de su propia muerte. Esa es la quinta sección. Luego, la otra sección habla acerca de la incredulidad de los judíos. Y finalmente, la última de las 7 secciones habla acerca de todos los detalles en los que en la forma en la que se va a desarrollar el juicio final, ¿sí? El juicio del gran trono blanco. Esa es la última sección, o estas son las 7 secciones en las que se divide este capítulo. Recuerden, apenas estamos en la introducción y apenas estoy poniendo al alcance de ustedes todos los elementos que necesitamos tener presentes para entender bien la historia. Así es que vamos a tratar de ver en las próximas semanas estas 7 divisiones de este capítulo, y vamos a ir avanzando. Esto es algo que necesito explicar también. Cada vez que Dios nos permite entender algo, cuando yo hablo de entender me refiero a apropiar algo. Cuando hablo de entender me refiero a asimilar una enseñanza, ¿sí? Eso significa, cuando yo entiendo a este nivel una verdad, una enseñanza o un principio, Dios me está permitiendo avanzar.
Así es que nosotros estamos avanzando en todas estas verdades que vamos a ir entendiendo. ¿Y qué es lo que Dios busca con esto? Lo que Dios busca es que nosotros podamos profundizar en nuestra relación con Él. Lo que Dios busca es que ustedes y yo maduremos, alcanzar lo que la Biblia llama la madurez. ¿Sí? Ok, Alex, pero nunca vamos a alcanzar la perfección en esta tierra, es cierto. La perfección nunca se va a alcanzar aquí. Pero, escuchen, sí avanzamos. Cada vez que ustedes entienden algo, cada vez que yo comprendo una verdad, cada vez que asimilo una enseñanza y la apropio, no es que estando allí sentado yo escucho algo que me pareció interesante y lo acumulé como conocimiento. No, yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo a cuando ustedes escuchan algo, una maravillosa verdad que golpea sus corazones y sus voluntades, que cambia sus vidas, que los invita a ir en una dirección completamente opuesta a la que iban. ¿Sí? A eso me refiero con asimilar una enseñanza. Cuando yo asimilo, cuando yo entiendo, entonces avanzo. Cuando yo entiendo algo, maduro, profundizo en mi relación con Dios. Puedo ver a Dios de una forma completa y absolutamente diferente. Dios se hace real a mi vida. ¿Sí? Y el proceso de transformar nuestras vidas avanza. ¿Y cuál es el proceso? O más bien, ¿cuál es el objetivo? En este proceso de madurar nunca acabamos. Por lo menos aquí, mientras estemos en este lugar, en esta estancia temporal, porque todos vamos camino a la eternidad, mientras estemos en esta estancia temporal, nunca vamos a alcanzar la perfección, pero sí vamos a ir madurando, sí vamos a ir avanzando. ¿Y cuál es el propósito de avanzar o de madurar? ¿Cuál es el propósito? Primero, que ustedes y yo podamos entender mejor nuestra relación con este ser extraordinario. Que ustedes puedan entender mejor, profundizar más en su relación con Dios. ¿Sí? A veces creo que no me explico bien. La idea, o por lo menos no uso las palabras como debería usarlas. La idea es que la idea de Dios es cada vez ir más y más y más conquistando nuestra voluntad. Eso es lo que Dios busca, conquistar nuestro corazón, que cada día podamos enamorarnos más de Él. ¿Sí? No porque es muy lindo, no, sino por todas las manifestaciones de su fidelidad. Estamos a punto de entrar a recordar la más grande manifestación de fidelidad que esta familia pudo haber contemplado en toda su existencia: ver a su hermano resucitar de los muertos. ¿Sí? No hubo una expresión más extraordinaria de fidelidad de parte de Dios para con ellos que ese instante. ¿Sí? Y vamos a entrar a ver qué fue lo que esa expresión de fidelidad produjo en todos ellos. En todos. El impacto que esto produjo en ellos y en todos los que los rodeaban a ellos. Así es que la idea de Dios es, al ir entendiendo, al ir avanzando y al ir madurando, es que nuestra relación con Él se vuelva cada vez más clara y la posibilidad de que Dios nos use sea cada vez más amplia. Yo no sé cuántos de ustedes están orando por la campaña y tampoco sé en qué términos lo están haciendo, pero yo oro todos los días y le pido a Dios que me use, que use mi vida para impactar las vidas de otros. ¿Sí? Eso es lo que Dios busca. Cada vez que Dios hace un milagro y opera un milagro en sus vidas, lo hace con un solo propósito. Ya lo voy a explicar, pero Dios lo único que quiere al mostrar su poder en cada uno de ustedes es, primero, que esto pueda llevar gloria a Él y luego que pueda usar nuestras vidas como un testimonio de su realidad. ¿Sí? De que Él es real
es verdadero. Ok, así es que todas estas enseñanzas que estamos viendo son enseñanzas muy importantes y contienen, como ya lo vamos a ver, verdades maravillosas. Vamos a ver que es una invitación a profundizar en nuestras vidas. Lo que vamos a ver no es diferente a las invitaciones anteriores, no, es exactamente igual, pero lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir a partir de este momento, o viene ocurriendo, porque en realidad viene desde la historia anterior, que es que de una manera muy clara, de una manera muy práctica, incluso casi que de una forma muy ilustrativa, Dios nos está enseñando algo que empiezan las lecciones. Porfa, si pueden tomar notas, se los agradezco. Esto es muy importante. A partir de este momento vamos a empezar a ver de una forma muy práctica este detalle, cómo las personas que decidieron enfrentar sus errores, cómo las personas que decidieron enfrentar sus vidas, todas aquellas cosas que no están bien en sus vidas, todas aquellas cosas que se salieron del camino, se están dando la gran oportunidad de madurar. Todas estas personas que se dieron la oportunidad de enfrentar lo que está mal y se están dando al mismo tiempo la oportunidad de madurar, esta madurez los va a llevar a participar en proyectos extraordinarios. ¿Sí? Esto es lo que acabamos de ver. Acabo de resumir la historia de Lázaro y su familia en una sola expresión. Toda esta familia se dio la oportunidad de corregir lo que estaba mal. ¿Sí? Ya no me puedo devolver a contar todos los detalles, pero todos ellos se dieron la oportunidad de corregir, de enfrentar lo que está mal. Todos ellos se dieron la oportunidad de madurar. Así es que todos ellos, como ya lo vamos a empezar a ver, están entrando a una aventura extraordinaria. Van a ver el proyecto de Dios desarrollarse en sus vidas. Van a ver el fruto de todo lo que Dios había planeado en esta escena que vamos a empezar a ver. Y todo esto con el propósito de llevar gloria a Dios y que Dios pueda expresarse a través de nuestras vidas. Ok, bien, recordarán, ya lo hemos hecho, pero tenemos que recordar algunos detalles. El capítulo 11, el tema central del capítulo 11 habla de la resurrección de Lázaro. Ese es el tema central. Pero en este capítulo, en síntesis, este capítulo presenta a una familia de 3 hermanos, ¿sí? En un problema muy grave. Lázaro está enfermo, a punto de morir. Eso es lo que estamos viendo, o eso es lo que vimos. Y estas 2 hermanas están enviando a un grupo de mensajeros a Jesús para pedirle que por favor intervenga en la situación que están viviendo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pero esto fue algo que nunca, a pesar de todo lo que hablamos, fue algo que nunca estudiamos. Lázaro no solamente no fue sanado, ¿recuerdan? Jesús no vino. Cuando los mensajeros llegaron, Jesús nos dio media vuelta y dijo, prepárense porque vamos de regreso a Betania. No. Jesús, dice la Biblia, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y el camino tomaba un día. Así es que desde que los mensajeros llegaron hasta que Jesús llegó a Betania, pasaron 4 días. Es más, les dije que los mensajeros, llegando a darle el mensaje a Jesús, Lázaro ya había muerto. Y esa escena nunca la estudiamos. Ustedes y yo nunca vimos o nunca supusimos lo que estaba pasando por la mente de Lázaro. A ver si me explico. Lázaro era amado por Jesús. Y sin duda alguna, Lázaro amaba a Jesús. Sin duda alguna, había una relación de profunda confianza entre ellos dos. ¿Ustedes se imaginan lo que es que Lázaro vea cómo su salud se deteriora poco a poco, cómo las cosas empeoraban poco a poco y que nada se resolvía hasta el punto de que muere? Yo no me imagino lo que pudo haber pasado por la mente de Lázaro, por su corazón. Es más, ni siquiera me imagino
lo que pudo haber pasado por la mente de las hermanas. No debe haber sido nada fácil ver cómo la salud de su hermano simplemente iba empeorando y empeorando y empeorando hasta que finalmente murió. ¿Sí? Ahora, ellas cuando envían a los mensajeros con Jesús, lo hicieron en el momento oportuno. ¿Sí? ¿Cuándo fue el momento oportuno? Pues cuando todavía Lázaro estaba vivo. No esperaron hasta que muriera. ¿Sí? Pero Jesús no solamente no responde, sino que además se atrasa y a ellas les toca ser testigos de la muerte de su hermano. Así es que vimos en estas lecciones que ya analizamos, de alguna manera, cómo la fe de estas tres personas fue profundamente afectada. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan todas aquellas manifestaciones que dijimos que no era, que era duda, incredulidad? Cuando ellas, las dos hermanas, se volvieron a Jesús y le dijeron: Jesús, es que si hubieras estado aquí. ¿Se acuerdan? Estudiamos que esa expresión finalmente reflejaba duda e incredulidad. Su fe había sido afectada. No quiere decir, como dije al principio, que Dios permita que nos abollen la fe, como si un golpe, nos golpearan la fe. No. La Biblia dice, escuchen, la Biblia dice que todos estos detalles que Dios permite en nuestra vida, todas estas pruebas que Dios permite en nuestra vida, son para fortalecer nuestra fe, para mejorar nuestra fe, para purificar nuestra fe. Este concepto de purificar no lo pierdan de vista, porque está completamente relacionado con el sentido de la Pascua. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok, este proceso, repito, este proceso a través del cual Dios purifica nuestra fe, la mejora o la fortalece, no es que la golpee. Necesito, sobre todo algunos que me han estado preguntando por ciertos detalles de circunstancias que han estado viviendo, necesito que ubiquen esto. Dios no está debilitando su fe. Dios no está golpeando su fe. Dios no quiere, como le decía Yorla, destruir sus vidas. No, esa no es la idea cuando Dios trae una prueba a nuestra vida. Pero normalmente, cuando el creyente empieza a sufrir todas estas cosas, no entendemos. Al momento en el que surge el problema, ustedes y yo no entendemos el propósito de la prueba. Lo vamos entendiendo en el transcurso, en el proceso de la prueba, a medida que vamos avanzando. Y a medida que vamos avanzando, descubrimos o empezamos a descubrir que Dios, lo que Dios empieza a hacer, lo que Dios empieza a producir en nuestra vida. ¿Sí? Y los creyentes, cuando estamos viviendo esto, cuando vivimos el problema, de repente empezamos a descubrir que aquella dificultad, aquel problema que en un momento nos afectó, ahora empieza a lograr, a alcanzar ciertos objetivos en nuestra vida. Esto es algo que vamos descubriendo con el tiempo. Incluso nos lleva a ciertos detalles en nuestra relación con Dios. Hace algo. Aquella prueba que vino empieza a producir ciertos detalles, a corregir ciertas cosas en nuestra relación con Dios que antes no habíamos vivido. ¿Sí está claro? De repente, y a medida que va pasando la prueba, no solamente descubrimos que la prueba se está convirtiendo en una enorme bendición, sino que incluso nos vemos o nos descubrimos dando gracias por algo que nunca en la vida hubiéramos imaginado dando gracias. Nunca, nunca antes, en una situación así, ustedes y yo nos hubiéramos visto dando gracias o agradeciendo por aquella dificultad. Así es que confirmamos que cada vez que Dios permite un problema en nuestra vida, Dios no tiene como meta debilitar nuestra fe. ¿Sí? Necesito que eso quede claro. Dios no tiene como meta debilitar nuestra fe. ¿Oyeron? Ese no es el proyecto de Dios, ese no es el propósito de Dios. Tiene como meta, esto sí, tiene como meta
demostrar o mostrarnos qué tan débil es nuestra fe. Eso es muy diferente a debilitar nuestra fe. Él no quiere debilitar nuestra fe, pero sí quiere mostrarnos qué tan enclenque es nuestra fe. Así que la verdadera meta de Dios es fortalecer nuestra fe. Ese es su propósito. Así es que Dios permite todas estas circunstancias que literalmente, voy a usar esta expresión, literalmente nos arrojan en sus brazos. Ese es el propósito de Dios, que ustedes y yo podamos arrojarnos en sus brazos. Cuando yo digo esto, algunas personas lo pueden entender, otras no sé qué tanto, pero por lo menos yo, y entiendo que algunos de ustedes también, ya han pasado por circunstancias o han vivido circunstancias que estoy seguro ustedes nunca planearon vivir antes. Nunca. Nunca antes. Es más, han vivido circunstancias que a la luz del futuro podrían ponerse peor todavía. Y nunca planearon pasar por allí. Nunca planearon vivir o llegar a vivir estas cosas. Así es que lo primero es darle gracias a Dios. Cuando ustedes se encuentren en esto, denle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque siempre en este proceso de caminar con Dios, escuchen, siempre habrá personas que van delante y que van a ser un apoyo y el soporte que ustedes y yo vamos a necesitar. ¿Sí? Siempre. Pero, escuchen, una de las cosas que tenemos que aprender lo antes posible, lo más rápido que se pueda, esto es algo que a veces cuesta aceptar. ¿Sí? Lo más rápido que pueda tenemos que aprender que cuando la dificultad surge, ustedes y yo inmediatamente tenemos que acudir a Dios. ¿Por qué digo esto que parece obvio? Porque en vez de acudir a Dios, ustedes y yo, la gran mayoría de las veces, buscamos cómo resolver nosotros el problema. Cuando Dios trae un problema a nuestra vida, o permite un problema, estas pruebas que Dios permite en la vida de un creyente, tienen una marca. ¿Sí? Cuando es de Dios, tienen una marca, traen un sello. Ese sello tiene que ver con el hecho de que son imposibles de resolver con nuestros recursos. No están al alcance de lo que yo puedo hacer con lo que tengo en el bolsillo. ¿Sí? Esa es la forma en la que yo puedo saber que aquello que estoy viviendo, Dios lo permitió. ¿Sí? Y ese es el momento en donde yo tengo que acudir a Dios inmediatamente. Pero esto no es algo fácil de aprender. Así es que lo primero que tenemos que aprender a hacer es buscar a Dios en los momentos donde las cosas se vuelven difíciles, ¿sí? Y donde las circunstancias parecen desbordarse o salirse de control. Y en ese momento, escuchen, va a pasar algo que es maravilloso y sobrenatural, como lo hablamos al principio. Cuando ustedes se atreven a confiar en Dios, automáticamente entran en este lugar llamado el reposo de la fe, o en este sitio a donde Dios nos invita a descansar y a reposar. Alex, ¿y cómo sé yo que estoy en este lugar o que entré a este lugar? Porque yo me voy a descubrir cuando acudo a Dios en medio de estas circunstancias, que Dios va a guardar mis pensamientos, va a guardar mis emociones, va a guardar todo lo que somos bajo una absoluta y completa paz. Dios va a mantener bajo control todo lo que ustedes y yo somos. ¿Sí? Pensamientos, emociones, todo. Él va a guardar en paz todo. Y aprovecha para empezar a limpiar nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean también. Porque algunos de estos problemas no solamente nos involucran a nosotros, involucran a todos los que nos rodean. Así es que cuando les menciono este tema de que los problemas nos arrojan en los brazos de Dios, es extraordinario cómo ustedes y yo podemos, en medio de una situación tan complicada o tan difícil, con la posibilidad de que las cosas empeoren en el futuro, que ustedes y yo podamos descubrirnos en una absoluta paz.
¿Sí? Espero que esto haya sido en algún momento parte de la experiencia de su vida. Que nos podamos encontrar. A ver, perdón, voy a hacer un paréntesis. No me he salido de la historia. Si ustedes se dan cuenta, estoy relatando lo que está pasando en el corazón de ellos. Toda esta circunstancia de ver morir a Lázaro, su hermano, desbordó a estas muchachas, a sus hermanas. Pero la explicación que estoy tratando de seguir nos lleva en una dirección. ¿Sí? ¿A dónde intento llegar? ¿O a dónde está intentando llegar Dios con su trabajo en la vida de estas personas? Animar a estas tres personas, impulsar a estas tres personas a confiar en Dios. Cuando ellos ven aquella dificultad que se salía de control, o cuando ustedes y yo vemos que las cosas parecen estar completamente en nuestra contra y salirse de control, entonces buscar a Dios en este instante se va a convertir en un verdadero impulso para confiar en Él. ¿Sí? No pierdan de vista esto. ¿Por qué estoy mencionando todos estos detalles? Porque Dios sabía lo que estaba haciendo, Dios sabía lo que estaba construyendo en la vida de Lázaro y en la vida de sus hermanos. Sin duda alguna, Dios sabe lo que hace. Él nunca ha perdido el control de las circunstancias. El testimonio de estos tres hermanos, que ya de por sí era impactante, ¿sí? Ellos tenían un verdadero testimonio. Pero después de esta prueba, ¿saben qué pasó? El testimonio se volvió todavía más impactante. El de estos tres muchachos, después de ver la fidelidad de Dios expresada en términos tan extraordinarios como ver a su hermano levantarse de los muertos, esa manifestación de la fidelidad de Dios a sus vidas hizo que ellos se arrojaran con todo el corazón a confiar en Dios. Y esto que acabo de decir es fundamental para poder entender la introducción del capítulo 12. Por eso me estoy tomando esta primera lección de este capítulo para introducir todos estos detalles. Es muy importante entender que cuando Jesús decide regresar a Betania, hay algo que está en juego. ¿Se acuerdan? Expliqué esto en detalle. Busquemos ahí un momentito, Steven, el versículo 8 del capítulo 11. Vamos a ir al capítulo 11, versículo 8. Vamos a recordar nada más este detalle. Cuando Jesús decide regresar a Betania, con este proceso o con este proyecto de resucitar a Lázaro de los muertos, hay algo que implica esto, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que representaba la decisión de Jesús de regresar a Betania, a despertar a Lázaro. Esto representaba un peligro para su vida. ¿Sí? Vean lo que dice el versículo 8. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. ¿Ve? Es decir, cuando ellos llegaron, cuando los mensajeros llegaron y le avisaron a Jesús que Lázaro estaba enfermo, ese mismo día Lázaro muere. Jesús decide quedarse 2 días en el mismo lugar. Al 4º día regresa, llega al cementerio, da la orden de quitar o de correr la piedra. Es cuando aparece Marta en la escena y dice: Jesús, ¿cómo vamos a correr la piedra? Esto va a ser un espectáculo horrible. Toda esta escena que acabo de recordarles, cuando él llega a este lugar, lo que intento recalcar con este versículo, con este recordatorio, es que cuando los discípulos le están diciendo: Jesús, si vuelves a Judea, a Jerusalén y luego a Betania, eso va a significar tu muerte. Eso es lo que ellos están intentando decirle. Regresar significa tu muerte. Así es que cuando Él dice que va a regresar, porque finalmente, ¿se acuerdan? Finalmente Él tiene que cumplir con un proyecto. Jesús tiene que cumplir con un proyecto. ¿Sí está claro? Cuando Él decide regresar a Jerusalén, incluso, ¿recuerdan lo que le dijeron sus discípulos? Que no entendieron lo que estaba pasando.
Al final, Tomás dijo, bueno, si él va a morir allá, entonces vamos a ir nosotros a morir con él. Y fue toda una escena aquel. Y así termina la estancia en este lugar. ¿Sí? ¿Cómo? Cuando él sale para Betania. Y es muy importante entender esto para poder entender el contexto del capítulo 12. Ok, ¿por qué? Porque en este pasaje vamos a ver un detalle, vamos a ver cuál es el fruto. Algunos de ustedes me preguntaban, Alex, no entiendo por qué estoy pasando por lo que estoy pasando. Esta escena, la primera que vamos a estudiar, en esta primera escena vamos a ver el fruto de la prueba. Vamos a ver lo que Dios, vamos a ver la enseñanza, vamos a ver lo que Dios pudo hacer en la vida de estas personas a través de la prueba que ellos vivieron. Y lo que quiero enfatizar es que la enseñanza que Dios está confirmando es esta. Primero, que para poder contestar nuestras oraciones, Él tuvo que entregarse hasta la muerte. Perdón, es que hay tantos detalles que yo asumo que los tenemos presentes todos y no sé si los tenemos presentes. Cuando digo que para responder a nuestras oraciones Jesús tuvo que entregarse a la muerte, lo que quiero decir es que para que Lázaro pudiera levantarse o ser levantado de los muertos, Jesús tuvo que tomar la decisión de estar dispuesto a morir por él. ¿Sí? Porque regresar a Jerusalén implicaba su muerte, como ya lo vamos a ver. ¿Sí está claro? Así es que, para responder a nuestras oraciones, a todas las peticiones que ustedes y yo estamos haciendo, Él tuvo que arrojarse hasta la muerte. ¿Por qué? Ahora sí, la enseñanza para nosotros. Porque si Él no hubiera muerto en la cruz, jamás hubiera existido la posibilidad de reconciliarnos con Él. ¿Sí? Y jamás hubiera existido la posibilidad de ser escuchados por Él. Así es que jamás hubiera existido la posibilidad de ver las respuestas a nuestras oraciones. ¿Sí está claro? No hubiera existido relación entre Dios y el hombre si Cristo no hubiera quitado las barreras que habían entre nosotros y Dios. ¿Cuáles son estas barreras? Ok, número 1, sí, todavía me queda tiempo. Número 1, nuestros pecados. ¿Sí? Voy a explicar esto, que la mayoría de ustedes entiende o ya sabe, pero quiero repasarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo muchas veces aprendí nuevos detalles, nuevas verdades, porque me hicieron ver las cosas desde una perspectiva diferente. ¿Sí? Así es que por eso me voy a dar a la tarea de explicar esto una vez más. Cuidado, se come el cable. Les repito, para que la relación entre Dios y nosotros volviera a restaurarse, Dios tenía que quitar. A ver, concéntrense en mí y no en la perrita, porfa. Ya me botó todo, qué niña. Si quieren, ya, nada más, levántela, exacto, es que se enredó en el cable. No, tenés que levantarla más. La pata de adelante se le enredó también. La mamá de esta chiquita, por favor. Perdón, es que tuvimos aquí permítame porque se me cayó todo aquí. Ay, Sofi. Ok, repito entonces, para que existiera una relación entre Dios y nosotros, Dios tuvo que quitar específicamente algunas barreras, ¿sí? Para hacer posible nuestra relación con Él. La primera de ellas fue nuestros pecados, ¿sí? Esta es una parte de la barrera que existe entre el hombre y el Creador. Nuestros pecados, nuestra maldad. No son solamente nuestros pecados en el sentido de que tenemos, a ver, cuando yo hablo de pecados, hablo de la deuda que tenemos con la justicia del cielo. ¿Sí? ¿Se acuerdan
cuando hablamos de aquel famoso documento, de aquel famoso certificado llamado el Acta de los Decretos. ¿Se acuerdan? Este era un documento sobre el cual se escribía todos los delitos por los cuales había resultado culpable un hombre. Y al lado de cada delito se ponía la sentencia, ¿sí? El castigo de cada delito. Ese documento o ese certificado se clavaba en la celda o en la prisión donde se encarcelaba a aquel hombre. ¿Sí? Este documento se llamaba así, se llamaba el Acta de los Decretos. ¿Sí está claro? Era una especie de contrato que este hombre, esta persona que se resultaba culpable, adquiría con César. Escuchen el nivel de implicación de este documento. El documento implicaba para el culpable una deuda con el Imperio Romano, con César. Este hombre tenía que sufrir cada uno de estos castigos para poder pagar o para poder cancelar su deuda con César. Si la muerte, entonces la muerte. Si los bienes, los bienes. Si la familia, la familia. Era la forma en la que este hombre tenía que pagar, el que había resultado culpable. ¿Sí está claro? La Biblia dice, cuando la persona cumplía la sentencia, entonces se arrancaba de la puerta de la prisión aquel documento y se escribía una palabra extraordinaria encima. La palabra que se escribía era consumado es. En el griego original, las palabras que se usaron para describir consumado es, ¿saben cuáles fueron? Las palabras originales son: la deuda está cancelada por completo. Quiere decir que a partir de ese momento ya no era posible castigar a ese hombre 2 veces por los mismos delitos. Ya no se podía. ¿Sí está claro? Ok, escuchen lo que la Biblia enseña. Por eso me detuve en este detalle de los pecados. Las barreras que hay entre Dios y nosotros, una de estas barreras eran nuestros pecados, nuestra maldad, todos los delitos por los cuales ustedes y yo resultamos culpables. ¿Delante de la justicia romana? No, delante de la justicia divina. ¿Sí? Dice la Biblia, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Un día le van a dar un salario a todos los hombres que han pecado. Ese salario se llama muerte. Y no me refiero a la muerte física, la incluye. Pero no me refiero a una muerte física, me refiero exclusivamente a una muerte espiritual. Separados eternamente de la presencia de Dios para siempre, en un lugar que la Biblia llama el infierno. ¿Sí? Dice la Biblia, escuchen esto, si quieren lo ponemos en pantalla. Steven, está en el libro de... a ver, se me fue. Es el libro de... es el libro de Colosenses. Vamos a ver. Sí, 2:14. Ok, ¿recuerdan el documento? El Acta de los Decretos. Pablo, cuando dirige esta carta a la iglesia de Colosas, les escribe y les recuerda este documento. ¿Sí? Escuchen esto. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, Dios está tomando el acta de los decretos de todos los hombres que han existido y van a existir y la está clavando sobre Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? ¿Saben qué significa esto? Significa
que en lugar de que ustedes y yo tengamos que pagar nosotros la deuda que tenemos con la justicia del cielo, otro la pagó en nuestro lugar. Este documento que describía o describe todos los delitos por los cuales ustedes y yo hemos sido hallados culpables, fue clavado sobre la vida de otra persona. ¿Se acuerdan dónde se clavaba? En la puerta de la prisión, en la puerta del lugar donde aquella persona tenía que pagar la deuda con César. Si la muerte, la muerte. Si la vida, la vida. Si la familia, la familia. Si los bienes, los bienes. ¿Sí? Dice la Biblia, dice, anulando el acta, cuando Dios clava sobre Jesús el acta de los decretos de todos los hombres, anula el acta de los decretos que nos era contraria, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quiere decir que ustedes y yo no podemos ser juzgados o castigados por los delitos que ya hemos cometido. Alex, ¿quiere decir que todos los hombres van directo al cielo? No. Este es un regalo. Y como todos los regalos, es necesario aceptarlo. ¿Sí? El cielo es un lugar enorme y extraordinario diseñado para todos los hombres, pero a ese lugar solamente se entra voluntariamente. ¿Sí? Nadie entra a la fuerza. Ok, así es que una parte de la barrera que había entre Dios y nosotros son los pecados, pero esta deuda ya fue pagada, ya fue cancelada. La otra parte de la barrera tiene que ver con nuestra naturaleza. Esta naturaleza corrompida, esta naturaleza corrupta que hace imposible nuestra relación con Dios. ¿Sí? ¿O ustedes no tienen una naturaleza así? Los veo muy serios. Sí tienen una naturaleza. Si ustedes son del mismo planeta que yo, tienen que tener la misma naturaleza. Ok, ¿qué es lo que intento decir? Que para que el hombre pudiera alcanzar esta relación con Dios, para que pudiéramos reconciliarnos con Él, Dios tenía que hacer dos cosas. Primero, pagar por nuestros pecados. Y esto lo hizo ante su propia justicia. Y lo otro que Él tenía que hacer, en segundo lugar, era darnos la oportunidad de cambiar esta naturaleza. ¿Sí? Esta naturaleza corrompida, esta naturaleza caída, esta naturaleza no hace posible que nosotros nos podamos relacionar con Dios. Así es que Dios tiene que cambiarla. ¿Sí? Todas las características que esta naturaleza tiene, rebelde, incrédula, para poder establecer una relación con Dios, Él necesita transformar por completo una transformación completa de nuestra naturaleza. Es una transformación absoluta. Alex, ¿cuándo ocurre eso en nuestra vida? El día en que ustedes y yo invitamos a Cristo al corazón. Ese día, el día en que la Biblia le llama a esto que acabo de citar, invitar a Cristo al corazón, volver a nacer. Es un nuevo nacimiento espiritual. ¿Sí está claro? El día en que ustedes y yo tomamos la decisión de invitar a Cristo al corazón, ese día aceptamos el perdón de todo lo que hemos hecho mal. Dios nos otorga este perdón. Está al alcance de todos los hombres, el perdón de Dios, pero el hombre tiene que aceptarlo. Aunque es gratis, el hombre tiene que aceptarlo. Aunque es un regalo, a pesar de ser un regalo, el hombre tiene que aceptarlo. ¿Sí? En ese momento, cuando ustedes y yo aceptamos este regalo, este perdón y esta oportunidad para reconciliarnos con Él y que Él cambie nuestra vida, cuando hacemos esto, en ese momento, Dios cambia la esencia de lo que ustedes y yo somos. Cambia nuestra naturaleza, cambia nuestro corazón. ¿Para qué lo hace? Para que esa naturaleza que es rebelde, que es necia y que está completamente corrompida, que no puede ni tiene ninguna posibilidad de relacionarse con Dios, para que esa naturaleza pueda cambiar. En un sentido, es
lo que Él hace es que nuestra naturaleza se pone de acuerdo con la naturaleza de Dios. Es más, no es que se ponga de acuerdo, simplemente el día en que volvemos a nacer, surge una nueva creación, una nueva naturaleza. Es una nueva creación espiritual. Esa nueva creación es hecha o es hija, es hija de un nuevo molde. ¿Sí? Esta naturaleza corrompida en la que ustedes y yo vivimos fue hecha con base en las características de papá y mamá. ¿Sí? Esta nueva creación que Dios lleva a cabo el día en que lo invitamos al corazón es hecha con respecto a un nuevo molde. Ese nuevo molde es perfecto. Se llama Jesucristo. Y esa naturaleza, la perfección, la santidad y la pureza de Él es la que se empieza a manifestar en nosotros a partir del momento en que invitamos a Cristo al corazón. A partir de ese día empieza a surgir como una fuente en cada uno de nosotros la realidad de Él, su vida, ¿sí? Su perfección. No es que nos volvemos perfectos el primer día, no, es un proceso, como expliqué hace unos minutos. Ok, así es que dice la Biblia que nosotros empezamos a participar de la naturaleza de Dios. ¿Se imaginan a seres como nosotros participando de lo que Dios es y cómo Dios es? No lo entiendo, pero es así. La Biblia dice que así es. Empezamos a caminar como Él, a pensar como Él, a hablar como Él, a actuar como Él. Empezamos a ser partícipes de su naturaleza. Y el que nunca pensó, escuchen, el que nunca pensó, el que nunca pasó por su mente a agradar a Dios, a partir de ese momento empieza a experimentar un profundo anhelo de agradar a Dios, de vivir para Dios, de seguir a Dios. Es más, empezamos a preocuparnos por la salvación de otros, por el alma de otros, por el destino eterno de otros. Ok, entonces, vuelvo. Para que Dios pudiera contestar, ya no digo contestar todas estas peticiones que hacemos los domingos, por ejemplo, en la reunión de oración. Ya no digo esto, para que Dios pudiera establecer una relación personal con el hombre, era necesario que Él muriera o se arrojara hasta la muerte. ¿Sí? No olviden la historia, porque en la historia Jesús toma la decisión de entregarse a la muerte, como ya lo vamos a ver, con el único propósito de responder a las oraciones de la forma más amplia y fiel posible de esta familia. ¿Sí está claro? Ok. Y esto fue con lo que terminamos, o algunos de los detalles con los que terminamos la semana anterior, que para que pudiera surgir esta relación con Él, Dios tuvo que estar dispuesto a morir. Y concluimos la enseñanza pasada diciendo, traté de alentarlos, no sé si lo logré con esto que les dije, pero lo que les dije fue esto: Dios va a hacer todo lo que sea necesario. Hizo todo lo que fue necesario para responder a nuestras oraciones. ¿Sí? Todo. De tal manera que esto que acabo de decir se supone debe producir aliento, debe producir ánimo en nosotros para que podamos seguir orando. ¿Por qué? Porque si Él estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo por nosotros, ¿qué no hará para responder a nuestras oraciones? Pero, incluso aquellas cosas que parecen imposibles de resolver. ¿Sí? Estoy hablando de esas cosas. Incluso aquellas cosas que parecen imposibles. Él hará todo. No dejará de responder ninguna de nuestras peticiones. Pero, ¿se acuerdan la otra verdad con la que terminamos? Esta es una. ¿Cuál? Dios hará todo lo que sea necesario para responder a nuestras oraciones. Pero ¿cuál es la otra? La otra, añadí en aquel momento, es que cuando la respuesta viene, o para que la respuesta venga, o para que Dios conteste, para que esta gran respuesta que recibieron Marta y María y Lázaro viniera,
¿Qué era lo que tenía que suceder? ¿Se acuerdan? Que todas las cosas trabajaran para su gloria, que todas las cosas estuvieran en armonía con su voluntad, ¿sí? Que todo trabajara para sus propósitos. Eso es lo que tenía que ocurrir. Si ustedes quieren ver una respuesta en sus vidas, ustedes tienen que estar dispuestos a estar en armonía con la voluntad de Dios, a que se haga la voluntad de Dios, no la suya. Cuando ustedes oren, por favor, tengan presente cuál es la voluntad de Dios, no la suya. Si está presente y en primer lugar la voluntad nuestra, la respuesta no viene. Se los aseguro. ¿Sí? Pero si el deseo es que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida, entonces la gran respuesta vendrá. Él contestará y todas las cosas trabajarán para su gloria. ¿Sí? Quiere decir que Dios será engrandecido delante de nuestros ojos y Él podrá manifestar su poder como lo planeó. En el caso de las vidas de Marta, María y Lázaro, Él planeó manifestar su poder de una forma. Ahora, quiero decir algo. Dios no quiere hacer prodigios o señales simplemente para impactar al mundo o para que la quijada de abajo se nos caiga a todos y todos digamos, wow, este sí es el poder de Dios. No. Escuchen porque esto es maravilloso. Dios no quiere solamente impactar, no quiere hacer todos estos milagros y todas estas cosas extraordinarias para ganarse la admiración del hombre. No, Él no está pensando en esto. Dios quiere llevar a cabo el único propósito de Dios, independientemente del reconocimiento de los hombres, el único propósito de Dios, el prodigio más importante que Dios quiere hacer y que el hombre necesita es cambiar el corazón del hombre. Eso es lo único que a Dios le interesa. Todo este derroche de poder, toda esta manifestación de su poder, toda esta manifestación de su gloria, de lo que Él es, todo esto persigue solamente un propósito, que alcanzar los corazones de los hombres. Empiezo a cerrar la enseñanza con una historia. Quiero contarles una historia que confirma este detalle de que Dios lo único que quiere alcanzar es el corazón de los hombres. ¿Se acuerdan que les he hablado de estos soldados creyentes que están en Ucrania? Bueno, ya no están en Ucrania, ahora la brigada italiana está con una licencia de descanso en Italia, y todos estos soldados por los que hemos estado orando, Julio César, Gerardín, Miguele y el otro es Bruno, todos ellos están ahora descansando. Resulta ser que hace unos días Bruno y Miguele se fueron a jugar fútbol, y estando jugando fútbol se toparon ellos con un muchacho, otro italiano. Se toparon con un muchacho que tiene 18 años, se llama Carlo. Y resulta ser que los soldados hallan gracia delante de este muchacho, y este muchacho empieza a abrirles el corazón y les comparte. Cuando terminaron de jugar, este muchacho Carlos les compartió que tenía días de estar pensando venía a su mente una idea recurrente del suicidio. Entonces él les comparte que estaba pensando seriamente en tomar la decisión de suicidarse. Entonces los soldados, que tienen 2 meses, un poco más, de haberle entregado su vida a Cristo, empiezan a preguntarle que por qué. Y entre las razones que él les da, les dice, es que hace unas semanas mi papá y mi mamá murieron en un accidente de tránsito. En este momento, ese muchacho que está jugando con los soldados, que son creyentes, que tienen 2, 3 meses de haberse topado con Cristo, que Dios está cambiando sus vidas así de una forma extraordinaria, estos muchachos se vuelven a él. Bruno se volvió al muchacho de 18 años y le dijo, yo te puedo hablar
te puedo invitar a que escuches una enseñanza a través de la cual te van a presentar a un Dios que puede adoptarte como su hijo. Fue lo único que alcanzó a decir. 2 meses. Tienen 2 años de estar 2 años y un poco más, de estar en Ucrania peleando, viendo a todos sus compañeros morir. Es una carnicería. Y lo único que estos muchachos tienen al alcance es la oportunidad, porque el internet, el acceso al internet está condicionado, solamente un día, solamente un espacio de tiempo tienen para hacer esto, y ellos lo cogen para conectarse los domingos en la mañana a una reunión que se da de la iglesia, que se da desde la ciudad de Guadalajara, y que se traduce simultáneamente al italiano. ¿Por qué? Porque por Zoom a esta reunión se conectan italianos de muchas partes de Italia. Es más, escuchen esto porque esto es extraordinario. El domingo anterior se conectaron de 15 ciudades diferentes de 3 continentes diferentes a esta reunión. Entre ellos se conectó Carlos, invitado por Bruno y por Miguel, los soldados. Así es que en el inicio previo a la charla, se pone un video en italiano que explica el mensaje de salvación. Es el video que yo les he compartido a ustedes en inglés y en español, ¿se acuerdan? Este video se hace pasar durante los primeros 10 minutos de la reunión, mientras se hacen todos los detalles, se alistan todos los detalles para que la persona que va a dar el mensaje empiece la transmisión en vivo a través de YouTube. Entonces se pone el video en italiano del mensaje de salvación. Y este muchacho, Carlo, ve el video y se convierte. Invita a Cristo al corazón con el video. Al final de la charla, cuando el pastor de esta reunión invita a las personas a recibir a Cristo, este muchacho confirma que invitó a Cristo a su corazón, ¿sí? Por la invitación de aquellos 2 muchachos. A ver, no sé si me entendieron. ¿Qué posibilidades hay? Por Dios. ¿Qué posibilidades hay de que estos 2 muchachos primero se convirtieran en Ucrania? Luego no murieran, porque todos los demás miembros de la brigada oramos por personas que ya están muertas, ¿se acuerdan? Fabio murió, Juliana murió y todos los demás murieron por los que oramos. Ni siquiera tuvimos tiempo de conocer el rostro, murieron, ¿sí? Y ellos 2 quedaron vivos y fueron a dar a su lugar de residencia. Ellos son a ver si no me equivoco, Calabria, al sur de Italia, y allí se topan en un juego de fútbol a este muchacho que acaba de perder a sus padres. En fin, esto lo único que me confirma es el esfuerzo que Dios está haciendo hoy por alcanzar a tocar a la puerta del corazón de todos los hombres. Es un esfuerzo que ustedes y yo no alcanzamos a entender, ¿sí? Y esa es una de las razones, o la principal razón, por la cual organizamos este evento del 20 de abril, donde espero que ustedes puedan traer a muchos invitados, porque ustedes no saben, escuchen, ustedes no saben lo que está pasando en la cabeza y en el corazón de una persona que está al lado, justo allí al lado del escritorio. El otro día, el italiano que empezó a hablarle de Cristo a todas estas personas se llama Gerardo. Él reside en São Paulo, en Brasil. Y este muchacho se fue con su familia a descansar a la playa y él se llevó su Biblia. Y estando en la playa, leyendo ahí en un rincón, se le acercó un hombre y le dijo, ¿me podrías decir? Le dijo, escuchen, ¿me podrías decir si ese libro tiene la respuesta para mi vida?
porque acabo de tomar la decisión de suicidarme. ¿Ustedes se imaginan? ¿Saben qué me confirma esto? Que Dios lo único que... en este momento Gerardo le dice que sí, que sí tiene la respuesta para su vida, que Dios lo ama, le explica el plan de salvación y este hombre le entrega su vida a Cristo. Cuando acababa de tomar la decisión de suicidarse. ¿Sí? Esto me confirma, uno, lo que les dije hace un minuto, que Dios anda buscando a todos los hombres. Y dos, que lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto. Si ustedes toman la decisión allí sentados hoy de decir, Dios, lo que tú quieras, estoy dispuesto a ir a donde tú quieras, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, solo tómame en cuenta. En ese momento, escuchen, ustedes no van a ir a tener que buscar invitados. Los invitados van a venir a buscarlos a ustedes. Porque lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto. ¿Sí? Ok, voy a terminar aquí con esas dos historias. La próxima semana continuamos. Bien, vamos a dar gracias para terminar la reunión. ¿Sí? Vamos a cerrar los ojos y a orar. Padre, gracias. Gracias por haber quitado aquellas barreras que impedían que pudiéramos establecer esta maravillosa relación que hoy tenemos contigo. Y cuando hablo de esta maravillosa relación, no me refiero a que solo los perfectos pueden establecer una relación contigo. No, Dios. Aquel día en el que tú me encontraste, porque no puedo decir siquiera que yo te buscaba. Tú me encontraste. En aquella caída libre en la que yo vivía, donde era un esclavo de todos aquellos vicios y pasiones desordenadas, en esa caída libre en la que iba camino al infierno, tú extendiste tu mano, interviniste en mi vida y detuviste esa caída libre. Y no solamente perdonaste todo lo malo que había hecho, borraste para siempre, como dije hace unos minutos, consumado es. Esta expresión, sin duda alguna, fue una expresión que se hizo viva en mi vida, porque la cuenta había sido pagada para siempre y por completo. No había nada pendiente. A partir de aquel día, todo fue pagado, la deuda fue cancelada, tú me perdonaste, tú me rescataste. Y no solamente satisfecho con esto, me diste la oportunidad de establecer una relación personal contigo. Y no conforme con esto, me diste la oportunidad de ver en estos 24 años ya, ver cómo has ido transformando todas las estructuras y todas las áreas de mi vida, y ha sido una maravillosa aventura y un maravilloso recorrido todo este tiempo. Gracias por haberme salvado. Gracias por haber hecho que mi corazón fuera lo suficientemente sensible para escucharte aquel día, aquel enero de aquel año, en aquel lugar donde estaba, escuchar tu voz, llamando a la puerta de mi corazón, pidiéndome que te diera la oportunidad de entrar en mi vida y salvarme. Gracias porque no hubo suficiencia en mí. Gracias porque no hubo obstáculos. Mis ideas, mis pensamientos, mis conceptos, mis filosofías no fueron un estorbo para permitirte entrar en mi corazón. No fueron un estorbo para racionalizar aquella decisión y cerrarte la puerta. Las necesidades y los problemas eran tan grandes, la frustración era tan grande, que apenas si pude abrir la puerta del corazón
Y cuando tú viste aquella intención, aprovechaste y entraste. Me salvaste, me rescataste y cambiaste mi vida para siempre. Y estaré por esto eternamente agradecido, al igual que la mayoría de los que estamos aquí. Gracias. Gracias por habernos salvado. Gracias también por la oportunidad de empezar este proyecto, de un nuevo capítulo de este Evangelio. Y te ruego por favor que prepares nuestro corazón para las siguientes semanas y aprovechar, y como decía al principio, poder entender, asimilar y apropiar todas estas verdades y así darnos la oportunidad de madurar y crecer y ver cómo tú vas a usar nuestras vidas mucho más y más ampliamente. Guárdanos el resto de esta noche y te ruego que nos lleves de regreso a casa con bien, por favor. Te pedimos todas estas cosas, como siempre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien,